Arte paleocristiano. El arte paleocristiano es el arte de los primeros cristianos. Puede entenderse como la evolución del arte romano o una adaptación de este. Se dio dada la necesidad de los primeros cristianos de expresar su nueva fe, siempre en forma clandestina. El periodo paleocristiano abarca desde el siglo II hasta el siglo VII después de Cristo, subdividiéndose en dos etapas. El primero es un periodo de clandestinidad y va desde el siglo II hasta el año 313, y el segundo periodo va desde el año 313 hasta finales del siglo VII. Arquitectura. Durante el periodo de clandestinidad, la arquitectura tiene su representación en las catacumbas, que se trata de cementerios excavados y formados por un gran número de galerías que llevaban a cámaras o cubículas. En las paredes de estas existían huecos o espacios para los enterramientos, a veces protegidas por arcos. Se dividió en dos la arquitectura de Occidente, que utilizaba como modelo la basílica románica, y en Oriente, que tenía muchas influencias helenísticas de arte mesopotámico, además de tener un modelo más independiente y distante del arte occidental. Ejemplos de basílicas son la de Santa María la Mayor, San Pablo y San Pedro del Vaticano, la cual fue derribada durante el Renacimiento para construir una nueva. Un buen ejemplo de la arquitectura oriental es la iglesia del monasterio de San Simeón el Estilista. Escultura. El referente más importante en cuanto a la escultura en ese periodo son los sarcófagos, utilizados como fuerte representación, dada la creencia cristiana de que la muerte es el vehículo hacia una nueva vida. Por ello, las imágenes de los sarcófagos son en muchas ocasiones mensajes de fe y esperanza en una vida mejor, aunque todo esto sin la técnica y estilo utilizada anteriormente en la escultura clásico-romana. También existen, aunque de manera escasa, figuras de bulto, siendo Jesús principalmente protagonista de las mismas. Unos ejemplos son el sarcófago del Buen Pastor, ubicado en el Museo Vaticano del siglo IV, sarcófagos de Cristo Doctor del siglo IV y Museo del Louvre. Pintura. La pintura se asocia a las catacumbas, ya que en ellas se representaba la vida cristiana en estos primeros años, así como sus creencias. La posterior proliferación de las basílicas llevó al uso de mosaicos sobre las pinturas como revestimiento para los muros de dichas basílicas. El primero mucho más expresivo y colorido, mucho más idóneo para la imagen que el nuevo templo quería adoptar. Sumado a esto, la pintura estaba mucho más conceptualizada y exigía un grado de preparación que los primeros cristianos no tenían. Algunos ejemplos son Jonás tragado por la ballena. Arte bizantino. Este abarca en el periodo 6 bajo el reinado de Justiniano en el año 438 al 565. El arte bizantino abarca un periodo de 1000 años en lo que se dividió en tres etapas: el siglo de oro, el periodo iconoclasta y el periodo post-iconoclasta. Arquitectura en el arte bizantino. La expresión más importante de la arquitectura bizantina fueron los templos. Estos edificios eran espacios simbólicos en los que cada elemento, desde la planta hasta la ornamentación, se organizaba como imagen del universo. Se introdujeron como novedad los templos de planta central con varias naves y gran cúpula central como Santa Sofía de Constantinopla, que es actualmente una mezquita musulmana, en la que el espacio fragmentado a través de la luz genera una sensación de ingravidez y misterio. Otras plantas centrales adoptaron formas de cruz griega. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la Basílica de San Marcos en Venecia o de Octongo, como la iglesia de San Vital en Ravenna. Escultura en el arte bizantino. Se caracterizó en general cierto amaneramiento, uniformidad y rigidez o falta de naturalidad en las figuras, junto con la gravedad, la cual suele consistir en esmaltes, en imitaciones de piedras y certas de perlas, en trazos geométricos y en follaje estilizado o desprovisto de naturalidad. Un ejemplo sería el relieve en marfil del periodo macedónico de Constantinopla, los 40 mártires de Sebaste, y ahora en el Bode Museum en Berlín. Mosaico en el arte bizantino. Este estilo artístico se usaba para la decoración de paredes y no de suelos, como era habitual en el mundo romano. Fue el vehículo idóneo para transmitir el mensaje religioso de esa cultura y a la vez un instrumento de propaganda del poder imperial. Utilizaban teseales de mármoles de colores y también de barro cocido, policromadas con pasta de vidrio, logrando efectos de gran vistosidad, colorido, riqueza y variedad cromática. Algunos ejemplos de mosaicos son en la iglesia de San Vital de Ravenna. En el ábside nos encontramos con los mosaicos más destacados del estilo, en los que aparecen a la derecha el retrato de la emperatriz Teodora con su séquito y a la izquierda el del emperador Justiniano con el suyo. Arte islámico. El arte islámico es la corriente artística desarrollada por las personas que practican la religión islámica. En este caso, el punto de origen en el tiempo del arte islámico se sitúa en el año 622, durante el siglo VII. En cuanto a su origen geográfico, se puede decir que no tiene un punto concreto, sino que más bien es en el Golfo de Bengala, donde
Se origina y se expande hacia Oriente Próximo, África, norte de India y España. Si bien es cierto que el arte islámico presume de una homogeneidad geográfica y temporal, algo que es poco habitual en el arte, se pueden distinguir tres tipos de arte islámico. La laceria. Eran líneas que se entrelazaban de forma que originaban polígonos y estrellas. La caligrafía cúfica. Arte que se originaba a través de los fragmentos del Corán, el libro sagrado del Islam, es decir, representaban a partir de fragmentos de texto del libro. Atorique, un tipo de arte islámico que se plasmaba a través de ilustraciones vegetales. Otra característica del arte islámico era su arquitectura, que fue la modalidad artística más desarrollada por el Islam, y es que se creaban edificios que más tarde tenían una función, ya fuera religiosa o no. En este aspecto destacan las mezquitas. Se utilizaban materiales pobres como el ladrillo o el yeso. Esto se debe a su origen geográfico en el desierto arábigo, donde el clima es extremo y hay escasez de materiales como la piedra. En la arquitectura islámica, por lo general, las paredes y los techos se recubren de yeso, madera o azulejos. Además, la decoración responde a formas geométricas, vegetales, caligráficas o epigráficas. Absorbían elementos de las culturas que conquistaban, como la cúpula bizantina o el arco visigodo. De hecho, reciclaban el arte de otras culturas construyendo sus edificios sobre la base de anteriores. También utilizaban composiciones geométricas para evitar cualquier representación de la humanidad. Las técnicas más utilizadas en el arte islámico son el mosaico de tradición bizantina, la escultura en relieve, el estuco y el alicatado. La composición en el arte islámico se basa en la repetición de unos esquemas geométricos de forma seriada y la combinación de distintas decoraciones y simetrías. La literatura también tuvo su peso en el arte islámico, pero ello esta temática también tiene su espacio en el arte musulmán. Por otra parte, no existía una corriente artística de la escultura islámica. Sin embargo, en muchas arquitecturas se realizaban tallas en cerámica o marfil. De igual modo, sucedía con la pintura, la cual se encontraba mayoritariamente en las representaciones de los libros divinos y laicos. Fueron corrientes artísticas poco desarrolladas. Esto se debe a que en la religión islámica se prohibió la representación de figuras religiosas. Obras. Vasija conocida como Baptisterio de San Luis. Procede del taller metalúrgico árabe de Muhammad Ibn al-Zain. Actualmente se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Estados Unidos de América. Mezquita Shah Cheragh. Es un monumento funerario y mezquita ubicado en la ciudad de Shiraz. Arte románico. Fue el primer arte unificado del mundo cristiano occidental y se desarrolló en Europa occidental a lo largo de la Alta Edad Media, es decir, a mediados del siglo XI y todo el siglo XII, llegando en algunas áreas hasta el año 1250. Sus ejes estuvieron en Francia, como en Loira, Languedoc y Rosellón, e Italia, en Lombardia. Manifestaciones artísticas. La arquitectura es la expresión más completa del arte románico. Se crea un ambiente de meditación y oración que existe en las iglesias de este estilo. Las artes figurativas se subordinan a la arquitectura, creando programas iconográficos que servirán para adoctrinar a los creyentes en la religión cristiana. Algunos de los principales edificios realizados en la arquitectura románica son los castillos, las iglesias y las catedrales. La escultura. La escultura, su incorporación embellece el edificio mientras desempeña una función didáctica para ilustrar al creyente acerca de los nuevos contenidos dogmáticos e iconográficos del momento. Una de las representaciones escultóricas integradas en la arquitectura es el tímpano de Santa Magdalena en Vézelay. Estas esculturas se encuentran en la abadía de Vézelay, actualmente conocida como Basílica de Santa María Magdalena de Vézela, ubicada en Borgoña, Francia. Se desconoce quién lo esculpió, pero se considera que podría ser el maestro de Cluny. La pintura. La pintura tuvo especial importancia en el desarrollo del arte románico por las siguientes razones. Revela el dominio de los artistas en diferentes técnicas, realza las formas arquitectónicas y contribuye a la catequización con los temas pintados sobre las amplias superficies murales. Otra de las manifestaciones presentes en la corriente románica es la música. Surgió el canto gregoriano, que ha significado muchísimo para la Iglesia Católica. Este canto fue fundado por San Gregorio Magno en el periodo románico y surgió a raíz de la necesidad de la unificación de los cantos y liturgia de las ceremonias católicas. El arte gótico. El arte gótico es un estilo artístico que predominó en la arquitectura religiosa, en la escultura y en la pintura de Europa entre el siglo XII y el siglo XV hasta el surgimiento del movimiento cultural del Renacimiento. Arquitectura. En Francia encontramos la arquitectura gótica. Así tenemos como ejemplos la Catedral de Notre Dame en París, construida entre el año 1163 y el año 1245 en la Île de la Cité. Es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. El nombre de la catedral significa Nuestra Señora y está dedicada a la Virgen María. De eso se trata justamente el arte gótico, en una ofrenda literalmente elevada al cielo. El 15 de abril del año 2019, la Catedral de Notre Dame sufrió un grave incendio que provocó daños importantes en el tejado y derribó la aguja de la torre principal. La planta de la Catedral de Notre Dame tiene forma de cruz latina. El transepto tiene 14 metros de ancho y 48 metros de longitud, una nave principal y 4 laterales, para un total de 5 naves con doble deambulatorio. La edificación alcanza en la aguja una altura de 96 metros y una superficie total de 5.500 metros cuadrados. Viollet-le-Duc reprodujo una serie de estatuas en bronce de las 12 apóstoles, quienes vigilan la ciudad desde lo alto. Escultura. La escultura gótica se caracterizó por representaciones naturales sin aplicar significados simbólicos. Principales características de la escultura gótica se destacan como el realismo en las figuras, la expresión de sentimientos de dolor, ternura, empatía, el nivel de detalle en las representaciones humanas, el uso como ornamento de la arquitectura gótica en las columnas y los parteluces. El ángel sonriente es una estatua de entre las muchas que se encuentran en la fachada de la Catedral de Nuestra Señora de Reims, realizada entre el año 1236 y el año 1245.
Reims es bombardeada el día 19 de septiembre. Su catedral, obra maestra de la arquitectura gótica francesa del siglo XIII, es uno de los principales afectados. El 13 de febrero de 1926, el ángel es restaurado a partir de un molde sacado de los restos de la cabeza que el buen abad guardó. Los restos y moldes se encuentran actualmente en París, en el Palacio de Chaillot, dentro de lo que ahora se conoce como el Museo de los Monumentos Nacionales de Francia. Pintura. La pintura gótica fue reconocida como tal a partir del siglo XIV. Se destacó en las obras religiosas para representar a Cristo, los santos, los ángeles y las vírgenes. Se considera la pintura gótica como una representación de las narraciones de la Biblia y los evangelios. Principales características: las técnicas de los murales en fresco, la pintura sobre tabla, el temple y el óleo, la representación de la luz y los juegos de contraluces que generaban la sensación de volumen y realismo.